Lo importante de esto que vos planteabas en la introducción es la votación enorme que tiene Castillo y que viene a expresar un proceso más general de enfrentar el ajuste brutal que se desarrolla en toda Latinoamérica, que es un ajuste totalmente fondomonetarista, que es el mismo que se desarrolla acá en la Argentina. Y es la expresión de esos procesos de lucha. Eso es lo importante. Y evidentemente Biden se acomoda a una situación, porque lo que pasa en Perú tiene que ver con un proceso latinoamericano. En Chile, las votaciones reflejaron también un proceso de movilización popular en contra de un ajuste, que no eran 30 pesos, sino 30 años, como lo reflejaba en las consignas, y es el mismo proceso que se está desarrollando en varios lugares. En la Argentina no está exenta de ese proceso, si bien está contenido por el momento. Hace 2 semanas atrás, el movimiento obrero desocupado hizo una irrupción en la situación política en Buenos Aires solamente, 80.000 personas movilizadas, reclamando en contra de este ajuste brutal que se desarrolla contra la población en medio de una pandemia brutal que todos conocemos. Se desarrolla un ajuste a través de la inflación y se sigue bancando los negocios, grandes negocios de los bancos, de los capitalistas con las LELIQ, todo este tipo de especulación. Y no solamente eso, en medio de la pandemia se siguió beneficiando a algunos sectores capitalistas, por ejemplo con los ATP, fueron otorgados a grupos como Clarín, mientras repartía 80 millones de dólares en ganancia, o se lo dieron también a Techin mientras despedía gente en medio de la pandemia. Y no se le dio soluciones reales al conjunto de los trabajadores, porque se le otorgó en medio de una pandemia IFE, que eran 10.000 pesos cada 2 meses. Ninguna familia puede vivir en una situación tan grave como una pandemia con 5.000 pesos por mes, cuando te hace falta 60 para no ser pobre. Y los salarios se ha firmado hace muy poco tiempo con la burocracia sindical y las burocracias de las organizaciones sociales, un salario mínimo vital y móvil que ya está prácticamente en la línea de la indigencia. Acá se habla mucho de las vacunas, pero el problema es que las vacunas se estaban haciendo en Garín desde principio de año. Porque ustedes dijeron que había que casi expropiar. Sí, claramente lo decimos. Pero estaban en Garín, acá en provincia de Buenos Aires. Para que la gente que lo está viendo, que sepa que Garín es la provincia de Buenos Aires. Claro, por eso iba a eso. En provincia de Buenos Aires se han hecho más de 100 millones de vacunas, que se fueron todas del país y las pagaron a las más de 20 millones que tenían que quedarse en Argentina y no volvieron. Volvieron un porcentaje menor. Todavía estamos discutiendo el problema de las vacunas. Ninguna de las fuerzas que están acá discutiendo dijo que se garantice la vacunación de la población con las vacunas que ya están pagas y están en el país. En los otros países del mundo, en Francia, se le debían vacunas, pasó un avión que tenía que en el aeropuerto cargar combustible, dijo no se van del país, las pagamos nosotros y son de la empresa que no estaba cumpliendo, se quedan aquí vacunados. En Francia hoy va a empezar a ser obligatoria la vacunación. Y todavía no estamos vacunados y somos un país productor de vacunas. Pasa lo mismo con los alimentos, producimos para 450 millones de personas, somos 46 millones y hay hambre en la Argentina. Claramente, todos los que gobernaron y los que están discutiendo acá son responsables de esta situación y no han dado ninguna solución. Incluso se retaseó dinero para comprar vacunas, por especulaciones que se hacían sobre con quién acordaban o con quién no, y cada uno defiende acá. El PRO defendía un negociado y un lobby por una empresa, y los funcionarios del gobierno nacional de salud también estaban garantizando los negocios de sus amigos porque han sido empleados de esta empresa Maxiem que está en Garín, de provincia de Buenos Aires. Entonces, son todos partes del problema y ninguno ha planteado una solución. Nosotros planteamos, primero, que tendrían que haberse liberado las patentes de las vacunas para que el conjunto de la población mundial saliera de este problema.
porque es un gran negocio el tema de la vacuna. Pero acá en Argentina nosotros planteábamos que fueran y se pusieran a disposición pública todas las vacunas que se estaban haciendo en el país, que estaban en Garín, en provincia de Buenos Aires. Ya voy a volver sobre eso. ¿Cuál es la propuesta? Entonces, usted ve cómo es el escenario en el que se disputan las candidaturas, las propuestas, etcétera. Frente a eso, a ustedes de la izquierda también le hacen un pedido de otra fuerza de izquierda de hacer una única fuerza de izquierda. Sí. Ahora voy a eso, pero vos planteaste los nombres y los programas. Ninguno dijo acá cuál es su programa. Desde Menem a esta parte, todos tienen muy en claro lo que ya planteó Menem, que fue un adelantado en este punto. Cuando dijo, si yo decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Por eso tienen la intención de voto que tienen, porque si le dicen a la población lo que van a hacer, no los vota nadie, porque lo que van a hacer es lo que han hecho en las últimas décadas el radicalismo, la oposición del PJ, el kirchnerismo, que es generar más pobres. Eso es lo que han hecho en todos estos años, no han hecho otra cosa, porque de la dictadura a esta parte nunca bajó la pobreza del 25% en la Argentina. Entonces, evidentemente, no pueden hablar del programa o lo que van a desarrollar, porque lo que van a desarrollar es lo que han desarrollado hasta el día de hoy, que nos ha llevado a esta situación. Y nosotros, dentro del Frente de Izquierda, estamos también discutiendo el tema electoral, porque queremos que se exprese todo este descontento social que hay con el kirchnerismo, pero también con la oposición patronal, que está representada por el macrismo, porque la situación ya no da para más. Estas movilizaciones que yo decía van a eso. Ahí. Usted dijo kirchnerismo, macrismo, y Y hacemos por Córdoba. Y está claro, hoy día estaban planteando que posiblemente el kirchnerismo retire sus listas para beneficiar al PJ local en las elecciones. Así que son parte del mismo planteo, porque aparte estuvieron discutiéndolo hasta hace semanas, si iban juntos, ahora parecía que no, ahora parece que uno levanta la lista para beneficiar a otro, como ya pasó en el pasado. Entonces, esa es la política que ellos desarrollan. Nosotros estamos planteando... ¿La unidad de la izquierda? Le estamos planteando al resto del Frente de Izquierda Unida la necesidad de un congreso de la izquierda, para no ir a un paso a discutir cuestiones que no le importan al conjunto de los trabajadores, sino para discutir en un congreso de la izquierda, como los trabajadores en una fábrica que hacen, o en un barrio. Van, se juntan, discuten y resuelven y llevan adelante esas resoluciones. Bueno, al Frente de Izquierda le estamos planteando que ese tiene que ser el método para ir a golpear con un solo puño la política de ajuste y para decirle al conjunto de los trabajadores, este es nuestro planteo de salida a esta situación, que es enfrentar el ajuste del FMI, porque hay que romper con el FMI, porque mientras se desarrolló toda esta pandemia y un ajuste sobre los trabajadores, se le pagó religiosamente a los acreedores internacionales una deuda fraudulenta que han pagado todos. Bueno, él dice que son anticuadas, pero las ideas que vos estás planteando, igualmente no desarrollaste el planteo para dar ningún tipo de solución. Es todo en el aire, vas diciendo que van a solucionar, no dijiste todavía cómo. Criticás los planteos que nosotros desarrollamos sin decir cuáles son los de salida, pero el problema es que las ideas que vos defendés del PRO y los que nos han llevado hasta ahora del capitalismo, para vos funcionan, pero para el conjunto de la población no, porque el 50% de la población está bajo la línea de la pobreza. Entonces, tus planteos, el 50% de la población está bajo la línea de la pobreza porque han gobernado el peronismo. Hasta el día de hoy no han es dado la ideología ninguna del peronismo, solución. no es la ideología del PRO, digamos. No han dado ninguna solución. El PRO ha gobernado, la derecha ha gobernado, el radicalismo ha gobernado, el PJ y el kirchnerismo han gobernado y nos han llevado con las ideas que ustedes defienden, nos han llevado el 50% de la población. 30.000 manifestantes que había en Buenos Aires, que dijo Berardo. Sí. Y ustedes tienen una propuesta de realizar un congreso para una convocatoria amplia de la izquierda. Sí. ¿Cómo se materializa ese congreso? No, nosotros... ¿Ese congreso para la unidad? Claramente, para discutir cómo avanzamos o con el conjunto, dándole el conjunto de los trabajadores, planteándole una alternativa para enfrentar esta crisis. Pero mira, yo quería intervenir sobre la discusión que se estaba teniendo acá,
donde se dice que se abran las escuelas sí o sí. Acá no se puede tener ese tipo de discursos, que se abra la escuela sí o sí, porque hay una cantidad de problemáticas que se tienen que abordar. Parece que tenés que estar la grieta, o tenés que estar, abro las escuelas sí o sí, o cierro las escuelas sí o sí. No, acá este tipo de cuestiones es un absurdo total. Lo que hay que garantizar es la posibilidad de los estudiantes de seguir con una continuidad en la educación. Ahora, si es necesario cerrar los colegios por los contagios, que se garanticen los medios necesarios para que puedan continuar los pibes. Porque el problema es que la virtualidad ha fracasado por la falta de recursos. Porque los pibes no tienen internet, no tienen dispositivos, no tienen absolutamente nada, y por eso terminan abandonando el colegio, porque los docentes con mucho esfuerzo le mandan por WhatsApp la tarea o cosas muy elementales que no dan una solución, por eso ha fracasado. Pero cuando se abrieron las escuelas, nosotros en Córdoba, con la juventud del Polo Obrero y de otras organizaciones sociales, movilizamos al Ministerio de Desarrollo, de Educación y a Casa de Gobierno exigiendo dos cosas muy elementales para el poder estudiar. Como mínimo que el PAICOR se garantizara, que también lo reclaman los docentes, con las viandas calientes en los colegios, porque como decían los docentes, los pibes iban al colegio sin comer. ¿Y la segunda? Y la segunda, que se garantizaran los kits escolares, porque ni siquiera tenían eso, porque el 50% de la población está bajo la línea de la pobreza y hay casi 2 millones de nuevos desocupados. Entonces, tampoco le garantizan, no le garantizan la comida, no le garantizan la conectividad, no le garantizan los dispositivos, no le garantizan nada y dicen que va.